Llegando al final del programa, hemos venido hablando sobre todo los socios para el crecimiento, los socios público-privados, esta visión de futuro, decíamos, Carlos Federico, que es bien importante en el país y que así como el gobierno de Estados Unidos tiene tan claro los objetivos y tiene las 14 metas en seguridad y las 6 metas en crecimiento económico, ¿cómo hacemos para que El Salvador tenga esa misma prioridad y ese mismo enfoque de que todos nos enfilemos hacia esos objetivos? Fíjate que yo creo que la comunicación transparente puede ser una medida para que nos conduzca a eso. Nosotros hemos tenido una relación con el Congreso de la República y con todas las fracciones de diputados en CEPA realmente exquisita, porque les hemos atendido con información oportuna, porque les hemos atendido sus preguntas y sus interrogantes, porque les hemos dado el respeto que se merecen, porque les hemos llevado toda la información que se tiene para poder tomar una decisión. Entonces yo creo que mucho del problema es que no tenemos capacidad para comunicarnos entre nosotros. Y ayer decíamos en un programa de la televisión que el sentido común es quizás de lo que más adolecemos, ¿verdad? Es el menos común de los sentidos. El menos común de los sentidos. Y entonces yo pienso que tenemos que mejorar muchísimo la manera como nos comunicamos. Tenemos que colocar en el centro de la relación el respeto, ¿verdad? Yo aprovecho aquí porque deseo pedir una disculpa pública, porque en un programa que tú me invitaste hace muchos meses, una conversación coloquial que teníamos fuera de cámara, yo lo llevé al aire y creo que ofendí probablemente a Miguel Lacayo sin quererlo. Así que le pido una disculpa a Miguel por eso, ¿verdad? Creo que si colocamos el respeto de nuevo en el centro de las relaciones, vamos a mejorar y vamos a poder llegar a entendimientos más apropiados. Alberto, yo creo que es bien importante en este periodo preelectoral en el que estamos y en el que ustedes tienen una serie de proyectos y una serie de elementos que quieren sacar adelante y que son fundamentales para el país, que además podamos tener esta reforma a la ley de socios público-privados. Para eso, ¿cómo lo hacemos, verdad? O sea, ¿cómo logramos esos entendimientos, esa comunicación que debe ser de todas las fracciones legislativas, así como aprobaron inicialmente la ley de socios público-privados? Yo creo que hay noticias importantes, buenas noticias para el país que hay que rescatar. La aprobación de esa misma ley que antes no parecía posible, la ley de asocios y las otras leyes que ya se aprobaron de zonas francas, de agilización de trámites de la construcción, que espero que se apruebe, y otras. Entonces, eso es muy importante. El viaje a Washington del Consejo para el Crecimiento, que ha sido un éxito y que esperamos se redunde precisamente en la aprobación del Fomilenio 2, algo muy importante. Hemos estamos avanzando en los temas de la transformación del aeropuerto sin tregua ni pausa. Se ha iniciado el proceso de precalificación de las empresas finalmente de la concesión del puerto de la Unión. Estas son noticias. Claro, los efectos de todo esto no se va a ver de la noche a la mañana, pero tenemos que hacer la tarea y la estamos tratando de hacer todos, y el sector privado también. Y entonces este país, más unido, trabajando con una visión de desarrollo compartida al futuro, con entendimiento, con encuentros, con consensos, administrando las diferencias, es un país que puede ser mucho más fuerte, que puede acercar el futuro, ¿verdad? Progresar. Y esto lo vimos en la gira. Si los grandes países, ¿verdad?, en Europa han decidido que no pueden competir si no se unen entre ellos, ¿verdad? ¿Cómo es posible que El Salvador, que es tan pequeño, no podamos hacer esfuerzos en pleno siglo XXI para concertar y para trabajar en común? Esto es un esto es un imperativo nacional, y yo estoy confiado que vendrán mejores tiempos. Y en ese sentido, los grandes proyectos de nación, como la transformación del aeropuerto, como la concesión del puerto, como el impulso de un nuevo sistema ferroviario nacional, no pueden ser objeto de
la guerra política electoral. Los tenemos que sacar de eso, ¿verdad? Y trabajarlo juntos, y tenemos confianza pues que así va a ser. Pero por supuesto también estamos preparados para informar, como lo estamos haciendo, y para argumentar, ¿verdad? Cuando se quiera jugar a la politiquería precisamente con estos proyectos. Esto no lo podemos permitir, y vamos al encuentro de todos los sectores nacionales. Pero quiero cerrar, Luis, con una nota de una expresión de optimismo. Hay algunas razones, ¿verdad?, para tener una actitud más positiva en medio de tantas otras noticias que no son buenas. ¿Y tú ves la disposición del presidente de la República a jugarse su capital político para que esto avance realmente en la Asamblea Legislativa? Porque además hay otras leyes, ¿verdad?, que el mismo gobierno ha estado promoviendo. No me queda la menor duda. Comprenderás que no observar, cuando finalmente se logró una ley tan importante como la ley de socios públicos privados por unanimidad, y que ese fue el mensaje que se le dio al país, las consideraciones sobre observar esta ley con reformas, etcétera, le pareció al presidente que no venía al caso. Pero eso no quiere decir que él no esté consciente, y sus ministros y asesores principales en esta materia, que se deben de introducir algunas reformas, y esperamos que en los próximos días esto pueda concretarse. Perfecto. Carlos, cuando uno ve estas otras leyes que están pendientes, ¿verdad?, en la Asamblea Legislativa, y que son como parte de un engranaje, ¿verdad?, ¿tú ves las posibilidades de que pasen esas leyes y la reforma de la ley de socios públicos? Yo quisiera ser optimista, ¿verdad?, pero tenemos que tener el cuidado de que lo que vamos construyendo no hayan otras leyes que nos vayan minando lo que vamos construyendo. Yo creo que ese cuidado tenemos que tener. Yo creo que, hablando del Asocio para el Crecimiento, es una iniciativa importantísima del gobierno americano, que es uno de los cooperantes más importantes de este país, el cual, una de las características es que va a trascender este gobierno. Por lo tanto, crear esa visión de país, no solo en el cortísimo plazo, sino que en el mediano y largo plazo, es importante, porque es la única manera que poco a poco vamos a salir del subdesarrollo, que vamos a generar esas bases para un crecimiento sostenible. Y yo creo que es importante también el mensaje de que hay que respetar la Constitución, y eso en todos lados que anduvimos en Washington fue el tema fundamental, el pilar. Y estamos en un año preelectoral, un año complicado. Es propicio hacer un llamado a todos los políticos a que por favor respetemos la Constitución, respetemos el Estado de Derecho. Eso, adicionalmente a todas estas medidas que estamos tratando de construir, puede generar la confianza, puede generar la institucionalidad, y obviamente también, ¿por qué no decirlo?, poco a poco irnos haciendo más competitivos como país. Yo creo que ese es el mensaje importantísimo en este año preelectoral, que todos respetemos el Estado de Derecho, que todos respetemos nuestra Constitución, y yo creo que de esa manera, buscando entendimientos mínimos, que es lo que se está tratando de hacer dentro del marco del Asocio para el Crecimiento, creo que este país tiene buenas posibilidades de salir adelante. Bueno, muchas gracias a los tres. La verdad que ha sido una conversación bien agradable, les agradezco mucho. Y podríamos concluir, creo yo, en unas cuantas cosas. Uno es que debemos de pensar a largo plazo, ¿verdad? Este Asocio para el Crecimiento, yo siempre he dicho que es como un principio de algo, ¿verdad? O sea, no es el todo, pero sí nos permite orientarnos bien y enfocarnos bien en dos temas fundamentales: la seguridad y el crecimiento económico a través de los transables y todo que son las exportaciones. Y dentro de esto toda la infraestructura es fundamental, ¿verdad? Y todas las otras leyes. El lograr que haya menos burocracia, que en realidad todos pongamos nuestro esfuerzo, tanto los diputados como todos los funcionarios públicos del Ejecutivo, como el sector privado, como todos los trabajadores y demás, enfoquemos nuestras energías así como lo hace el gobierno de Estados Unidos. Ellos ponen todas sus agencias, la embajadora es como la que lleva la insignia ahí de esto, pero este no es un proyecto de Estados Unidos, no es un proyecto del gobierno de El Salvador y el gobierno de Estados Unidos. Esto debe ser un proyecto de nación,
¿Cómo hacemos para que los salvadoreños lo tomemos como propio? Y digamos, ¿nos parece todo esto? Tomémoslo. ¿Creemos que tenemos que agregarle 2 cosas, 3 cosas o le quitamos una? Hagámoslo. Pero este es un buen principio, es un buen inicio para crear esa visión de nación que tanto requerimos, que trasciende al gobierno del presidente Funes y probablemente trascenderá a la siguiente administración. Porque cuando uno piensa en desarrollo tiene que pensar a 20, 30 años plazo. Y esto que ustedes están construyendo cada quien a su manera y con todos los grupos del sector privado y del gobierno es un buen inicio. Pero ojalá que la ciudadanía y todos empujemos para que se respete la institucionalidad, el Estado de Derecho y que de esa manera pues podamos tener un mejor futuro. Así que muchas gracias. Y a ustedes muchísimas gracias por habernos sintonizado esta noche y nos veremos el próximo domingo si el Señor así lo permite. Muy buenas noches.